y en todos aquellos otros reyezuelos que había por allí y que dominaban con su poder y que tenían sus ejércitos y que imponían justicia u orden según les convenía en las diferentes circunstancias, que hacían la guerra a los enemigos, que cobraban los impuestos, que dominaban sobre el pueblo. Pues eso era un rey en aquellos momentos. Había, por supuesto, reyes justos, reyes buenos, reyes que hacían a la gente recordar a David, a gran Salomón. Pero habían también muchas malas experiencias, muchos malos recuerdos, no solo del pasado, sino también del presente, de reyes tiranos, violentos, de reyes llenos de corrupción, en fin, de reyes injustos. La gente, al oír hablar del reino de Dios, pues pensaba primero en un reino de un Mesías que iba a imponer la justicia divina, que iba a venir pues a decirnos Dios es el que reina verdaderamente. Y eso es lo que Jesús retoma. Sin embargo, es necesario entenderlo bien, porque el reinado de Dios pues no se parece en nada ni al posible reinado de un Mesías, ni de los otros reyezuelos o Mesías que aparecían en el contexto. No se trata de un rey que organice una revuelta popular para expulsar a los adversarios de aquel pueblo. No se trata de un rey que venga a imponer su fuerza y sus impuestos económicos a la gente. Se trata de un rey que viene a favorecer la justicia, que viene a reinar sirviendo a los demás y que viene a poner su atención en especial a las clases más relegadas de los beneficios de todo tipo de aquella sociedad. Ese reino de Dios, ese reinado de Dios, como algunos más bien prefieren llamarle, es el centro del mensaje de Jesús, es aquello con lo que Él comenzó, es aquello a lo que Él se dedicó a explicar poco a poco con sus parábolas y otras enseñanzas. No permitas que diga, soy como un niño. Dios, ayúdame a decir que sí, a decirte sí. No permitas que diga, soy como un niño. Jesús anuncia la irrupción del reino de Dios con sus palabras, sus enseñanzas y sobre todo con sus acciones, porque Él en su propia vida y a lo largo de todo el caminar de su vida a Jerusalén, pues irá poniendo atención a los pobres, a los enfermos, a las multitudes, a los pecadores, a los alejados de la religión oficial, etc. Acordémonos que su mensaje comienza allá en Galilea, no es un mensaje oficial, no es el mensaje que está al lado de los sacerdotes o los profetas oficiales del reino. Él comienza allá en Galilea, una tierra considerada de frontera, una tierra considerada de paganos, y por lo tanto también alguien que comenzaba ahí pues era casi automáticamente descalificado por las autoridades de Jerusalén. Pero es allá donde comienza Jesús con ese mensaje, quizá también para subrayar la novedad de su mensaje. Es en Galilea, no es en Jerusalén al lado de las grandes tradiciones y de la institución ni del poder, sino al contrario, por allá. Es por eso también que el Evangelio de Marcos nos habla mucho de la tensión y de la confrontación de Jesús con varios de los grupos de poder religioso, económico, político de aquel momento. Jesús comienza en Galilea, hace el anuncio del reino en Galilea, y acordémonos que después de su resurrección es allá donde cita a los discípulos para continuar con aquella tarea.
Está claro, pues, y hoy hay un gran acuerdo, que el centro del mensaje de Jesús es el reino. No es la iglesia, no es ninguna doctrina moral, no es ninguna enseñanza teológica. El anuncio central de Jesús es el reino de Dios. Es avisar que Dios reina y que a partir de esa presencia de Jesús mismo, de Dios mismo, en medio de la historia, ya Dios ha comenzado ese reino que un día pues tendrá una plenitud. La iglesia estará al servicio del reino, la moral estará al servicio del reino, la doctrina y las enseñanzas serán para tratar de aclarar qué es el reino. Y acordémonos que el mismo Jesús pues tampoco se dedicó a hacer una gran doctrina y una gran enseñanza. Poco a poco fue explicando lo que era el reino a través de unas sencillas parábolas, pero sobre todo a través de su actitud, de su sencillez, de su servicio a los demás. Fue así como fue enseñando a la gente qué quiere decir que Dios reina y cómo reina Dios, en dónde reina Dios. Eso es el mensaje central en el Evangelio de Marcos principalmente. Marcos, les repito, hermanos, hermanas, es el Evangelio más antiguo y por lo tanto es bastante lacónico, es bastante directo. Los Evangelios de Mateo, de Lucas y sobre todo el de San Juan son bastante más elaborados. Quizá por eso hoy también se le tiene un gran aprecio, se le ha hecho justicia al valor de este Evangelio de San Marcos, que fue quizá un poco dejado de lado a lo largo de varios siglos de historia, donde eran sobre todo San Mateo y San Juan los más importantes por ser más desarrollados. Pero hoy podemos encontrar muchas cosas muy originales, muy claras, muy nítidas de los inicios del ministerio de Jesús en Galilea y después en Jerusalén, siguiendo de cerca a San Marcos. Así pues, les invito a que este año, poco a poco, ahonden en este texto del Evangelio, descubran la fisonomía de Jesús que Marcos descubrió y que nos transmitió, y le sigan como verdaderos discípulos. Aquí también hay algo que decir con respecto a este texto que nos ofrece el domingo, puesto que inmediatamente después del anuncio del reino lo que hace Jesús es llamar a unos discípulos. Hace 8 días el Evangelio de Juan nos hablaba también, quizá en otro marco y con unas características un poco diferentes, pero de la llamada de aquellos mismos 4 discípulos. Los evangelios no coinciden exactamente en fechas, en lugares, en maneras como las cosas han sucedido. Son interpretaciones de lo que Jesús hizo, pero coinciden en los hechos centrales. Jesús no es un profeta solitario que va por ahí. Jesús lo primero que hace es escoger compañeros de camino, a los cuales instruirá también para que estén con Él, y los instruirá para que también comuniquen a los otros esa buena noticia del reino de Dios. Los discípulos, así como Jesús, son presentados también en su limitación y en su fragilidad. Aquel grupo de Jesús y los discípulos no es un grupo triunfador, un grupo que vence, que supera simplemente todos los obstáculos. Tienen también sus limitaciones. San Marcos no tiene ninguna dificultad en reconocer que les falta fe, que a veces no creen, que a veces discuten entre ellos, que Jesús tiene que regañarlos, etc. Es muy interesante ver toda esa dinámica de relación humana de Jesús con aquel grupo que Él escogió. Y hoy se habla de los primeros escogidos, que de inmediato cortaron con su trabajo y con su familia y siguieron a Jesús de una manera muy simple. No se nos dan más explicaciones, se nos dice simplemente Jesús junto al lago de Galilea los vio, les dijo sígueme, y ellos al punto dejaron las redes y le siguieron. De manera que hay ahí también, como podemos decir, una simplificación de la escena, y que tal vez no fue tan así. Ya si decidieron seguirle era porque le conocían un poquito.
Era quizá también porque San Juan el Bautista les había instruido, quizá pertenecían al grupo de Juan el Bautista antes y ya les había introducido. Quizá habían oído hablar ya de Jesús y quizá habrían tenido algún contacto personal con él, algún diálogo, etcétera, no sabemos. Pero el Evangelio de Marcos simplemente de una manera muy concisa, muy directa, dice, los vio, los llamó, les dijo, sígueme, y ellos lo siguieron. Es importante también en este inicio del Evangelio de Marcos el tema de la conversión. Jesús invita a la conversión, que no es nada más una conversión moral, dejar lo malo, se trata de cambiar de mentalidad sobre todo. A veces cuando nosotros pensamos en la conversión, pensamos en que hay que dejar el mal y hacer el bien. Y eso pues no es lo que precisamente se nos dice siempre. La conversión, según la mentalidad en el Evangelio de San Marcos, es cambiar la mente, es revisar su manera de ver la religión, Dios mismo, las cosas, el mundo. A veces, como decía un autor, estamos muy domesticados con nuestras propias ideas, nuestros propios esquemas, y es necesario cambiar esquemas, es necesario renovar nuestro modo de ver la historia, el mundo, la iglesia, Dios mismo. A todo eso nos lleva el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Marcos, al que comenzamos a leer en el tiempo ordinario de este año. Así pues, les resumo únicamente los puntos principales de este brevísimo inicio. Jesús se presenta en Galilea, anunciando el reino. Llama a los discípulos e invita a la conversión. 4 puntos importantes. ¿Qué nos dicen a nosotros en nuestra propia vida personal? ¿Qué consecuencias tiene para cada uno de nosotros estos 4 elementos centrales del inicio del Evangelio de Marcos? Hasta la próxima. Gracias por su atención. Dios, ayúdame a decir que sí, a decirte sí. Tú me has llamado, no permitas que diga soy como un niño. Dios